Bienvenidos a Diálogos sobre Fotografía desde Leliana Foto, emitiendo desde los estudios de Radio Turia en La Liana, en Valencia. Hoy tenemos un programa, pero que muy interesante. Tenemos el honor de contar con un poeta visual, un fotógrafo almeriense que es capaz de hacer una poesía de un paisaje. Pinta con la luz, con los colores y nos invita a mirar el mundo con otros ojos. Hablamos de Juan Tapia, luego hablaremos con él. Y hablaremos también con Ginés Puig sobre los jurados fotográficos. ¿Quiénes son? ¿Cómo podemos ser tú o yo un jurado fotográfico? ¿En qué se fijan al mirar una foto? De eso hablaremos con Ginés un poquito después. O sea que siéntate, relájate porque empezamos ya. Muchas gracias, Tony. Me voy a poner los cascos para poder escuchar a nuestro invitado. Bueno, Juan, profesional español con una sensibilidad única para captar la esencia de la naturaleza. Sus imágenes no solo documentan, sino que evocan emociones, silencios, atmósferas. Ha sido reconocido en certámenes nacionales e internacionales como el prestigioso Wildlife Photographer of the Year, y su trabajo se balancea entre lo figurativo y lo abstracto, utilizando herramientas mecánicas como narrativas para su exploración. Nuestro invitado ha realizado publicaciones en revistas y libros especializados de prestigio, tanto nacionales como internacionales, pero hoy me gustaría destacar su obra titulada Pinceladas de luz, dos caminos hacia la creatividad. Es decir, está coescrito con David Santiago, y este libro explora el proceso creativo en la fotografía de naturaleza, combinando técnicas fotográficas con una perspectiva artística. Y yo creo que es un libro imprescindible para cualquier fotógrafo o cualquier amante de la naturaleza. Pues bueno, vamos a inspiración, proceso creativo, emoción, por supuesto, naturaleza. Un viaje hacia la imagen que nace desde dentro y también su vocación docente, transmitiendo su pasión, su arte y su técnica a multitud de fotógrafos. Don Juan. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, se entrecorta un poco el sonido. Sí. Sí. El tema de la técnica. Bueno, vamos a ver si lo solucionamos. ¿Dónde? Cuéntame. ¿Dónde? Pues me pilla en casa porque, bueno, quería hacer la entrevista en el trabajo, en el invernadero, porque es hora de estar allí, ¿no? Pero he decidido venir a casa porque por si hubiese algún problema técnico o lo que sea que no pudiera solucionar allí. Pues muy bien, Juan. Diálogo sobre fotografía de la Liana Foto. Y nada, es un placer y un privilegio tenerte aquí con nosotros. Hemos planteado una charla informal entre amigos, por lo tanto tienes total libertad para comentar todo aquello que consideres que le puede interesar a nuestros amigos fotógrafos y a nuestra audiencia en general. Bueno, comenzamos. Yo tengo muchas horas contigo en la naturaleza, pero nunca te he preguntado esto. ¿Cómo descubriste tu pasión por la fotografía y qué te llevó a enfocarte en la fotografía de naturaleza? Buena pregunta y bueno, me voy a remontar un poco años atrás. Bueno, la verdad es que la fotografía ha tenido mucha importancia en mi vida porque, bueno, el álbum fotográfico que todo el mundo tenemos en casa ha tenido mucho valor, ya que cuando, bueno, tenía tan solo 6 años me quedé sin madre y digamos que la fotografía fue el álbum familiar fue ese lugar donde ir a recordarla y bueno, pues ¿no? a conseguir esa conexión, ¿no? Con el tiempo recuerdo que cogí una vieja Minolta que había en casa y no sé por qué decidí coger y experimentar con ella. Empecé a hacer fotografías de ese mismo álbum familiar. De alguna manera quería como llevarme mi copia, ¿no? Incluso hacía reencuadres diferentes a las mismas fotografías y empecé a crear como mi álbum, ¿no?
Ese mismo año abrió el ayuntamiento de mi pueblo, de Roquetas de Mar, pues, abrió un taller, pues, los típicos talleres, ¿no? De pintura, cerámica, fotografía. Entonces aquel año me pareció interesante, me apunté a aquel taller y, claro, empecé a descubrir la fotografía desde cero, ¿no? Desde la fotografía estenopeica, cómo construir tu cámara fotográfica. Bueno, fue un tema que me enganchó muchísimo. O sea, nunca imaginé que con una lata o una caja de zapatos pudiera hacer una fotografía. Y no solo eso, sino muchos otros procesos pues me fueron enganchando, ¿no? a este mundo y bueno, y al año siguiente repetí, me volví a apuntar otro año y así como estuve sobre 7 años haciendo fotografía analógica, desarrollando todo tipo de temáticas, ¿no? Porque cuando empiezas pues, haces de todo, ¿no? Naturaleza, retrato, fotos de calle. Pero sí es verdad que con el tiempo me iba dando cuenta que la fotografía de naturaleza pues, iba como cogiendo más presencia en mi archivo y no fue tampoco un tema elegido, ¿no? De una forma racional, sino que, bueno, con los años pienso que, claro, yo de pequeño estuve en un grupo de scout donde, bueno, hacíamos mucha acampada en la naturaleza, nos inculcaron el tema del respeto por la naturaleza y quizá pues eso se me quedó dentro y con el tiempo pues eso salió y me centré en la fotografía de naturaleza, ¿vale? En ese periodo estuve aproximadamente como 4 o 5 años haciendo fotografía de aves exclusivamente y sobre el año 2011 empecé a hacer fotografía de paisaje hasta el día de hoy prácticamente. Muy bien, Juan. Nada, el maestro Salvador Dalí pues se interesó y profundizó en muchísimas disciplinas. Y como no podía ser de otra forma, pues también se enamoró de la fotografía. Y a él se le atribuye una frase que dice que la fotografía es una creación del espíritu y por lo tanto algún día sustituirá a la poesía. Yo creo que se pasa un poquito porque, en mi opinión, la poesía es insustituible, pero te pregunta, tu trabajo, Juan, por una mirada muy personal y poética del paisaje. ¿Cómo defines tu estilo fotográfico? ¿Qué es la poesía visual de la que hablas en algunas de tus publicaciones? Bueno, la verdad es que es bastante difícil poner un nombre, ¿no? O cierta etiqueta al estilo de la obra de uno mismo, ¿no? Pero, bueno, sí es verdad bueno, que con el tiempo, como he dicho, me centré en el paisaje, empecé a trabajar el paisaje abierto y, bueno, tras una serie de influencias de determinados fotógrafos, pues empecé a fragmentar el paisaje en pequeños detalles y empecé a explorar de alguna manera la abstracción, ¿no? Años más tarde me empezó a interesar el mundo simbólico, el mundo poético, ¿vale? Y, bueno, empecé a explorarlo, ¿no? Entonces, bueno, si tuviera que definir un poco mi fotografía, pues estaría mucho más en la rama artística que en la documental, ¿no? Donde intento que la fotografía se mueva entre el mundo abstracto y simbólico. La poesía visual, digamos que viene dada de la fotografía, o sea, perdón, de la poesía literaria, ¿no? Donde busca la máxima belleza de cómo se expresan esas palabras. En lo visual, cuando trabajamos en la poesía visual, aquí no tiene peso de alguna forma las formas que aparecen en la imagen, ¿no? Sino lo bonito o la intención de la poesía visual es buscar la belleza de la expresión, ¿no? Cómo hace subjetivo el significado de la obra, ¿vale? A través de ciertas figuras retóricas como puede ser la metáfora, el símil, etcétera. Muy bien, Juan. Utilizas algunas herramientas mecánicas como el movimiento de la cámara. Ahora se habla mucho del ICM, ¿no? Intentional Camera Movement. También el desenfoque creativo y además herramientas narrativas como la retórica visual. ¿Qué te inspira a experimentar con esos recursos? Bueno, principalmente una de mis grandes fuentes de inspiración es la historia del arte, ¿no? Y intentar conseguir imágenes con esas reminiscencias pictóricas, pues la verdad es que es todo un reto y un mundo bastante motivador, ¿no?
En ese afán por intentar desarrollar algunos de los estilos pictóricos en mis fotografías, pues me lleva a trabajar una serie de herramientas mecánicas, ¿no? Como los desenfoques, movimientos de cámara, donde a través de ellos, según cómo los desarrolle, puedo trabajar algún estilo, ¿no? Por ejemplo, si utilizo desenfoques o movimientos de cámara muy sutiles, de alguna manera estoy respetando el carácter figurativo de la obra y puedo conseguir imágenes, ¿no? Como las que estáis viendo, que nos puedan parecer imágenes impresionistas, ¿no? Que hablen de un trazo, ¿no? Una línea, un difuminado, un puntillismo, etcétera. En cambio, si esos desenfoques o esos movimientos de cámara son mucho más agresivos, pues digamos que la obra me la llevo al mundo de la abstracción, ¿no? Eso un poco, cuando yo desarrollo estas técnicas, tanto los movimientos de cámara como desenfoques, sí es verdad que lo primero que me planteo es si quiero algo figurativo o algo abstracto, ¿vale? Y digamos que eso me hace pues, que trabaje de una manera u otra, ¿no? El tema de las herramientas narrativas, como he dicho antes, pues bueno, me ayudan principalmente a través de la retórica visual, me ayudan a explorar el mundo simbólico, el mundo poético, donde a través de metáforas, personificaciones, etcétera, de alguna manera estoy modificando el significado de los elementos que fotografío y de alguna manera estoy haciendo, lo estoy alejando, ¿no? Lo estoy alejando de su significado tradicional y le estoy dando un significado propio. Muy bien, Juan. Pues seguimos con otro pintor. Decía Vincent Van Gogh, sueño con pintar y luego pinto mis sueños. ¿Sueñas tú tus fotos y luego vas a buscarlas a la naturaleza o te inspiras en la propia naturaleza? Es decir, ¿cómo es tu proceso creativo desde que llegas a un lugar hasta que haces la fotografía final, Juan? Bueno, la verdad es que sigo, o sea, no elijo entre uno y otro, sino que disfruto y trabajo los dos procesos, ¿no? O sea, hay imágenes que sueño, ¿no? Claro, cuando hablo de sueño no es que esté en la cama durmiendo y me surja, ¿no? Claro, por Sino que supuesto. de alguna manera sueña despierto, ¿no? O viendo el trabajo de otros autores, ¿no? Conectando ideas y de alguna manera empiezas como a esbozar una nueva imagen. Y bueno, eso lo tienes esbozado en la cabeza, pero después hay que plasmarlo en una imagen y bueno, pues un día decides de que tienes que ir a un cierto lugar o a hacerla, ¿no? Entonces, de alguna manera es un proceso mucho más premeditado, ¿no? Es una imagen que de alguna manera está muy bien, no tiene gran sorpresa en el autor, ¿no? Porque ya como que la tienes ya hecha en tu memoria, pero es un proceso que me gusta mucho y lo hago bastante. También la improvisación juega un papel súper importante. O sea, yo hay veces que voy a un lugar a hacer esa foto que tengo en la cabeza, pero no hago la foto y me voy a casa, sino a lo mejor disfruto de una jornada completa y en esa jornada completa pues voy viendo nuevos estímulos visuales y también voy experimentando con técnicas y muchas veces la propia experimentación te da ideas, ¿no? Te da nuevas ideas para captar, ¿no? Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, disfruto los dos procesos, tanto la improvisación como la premeditación. Sí. Juan, ¿y qué papel juega la emoción o el estado de ánimo en el momento de hacer una fotografía? Pues yo creo que es crucial. O sea, el tema de la emoción en fotografía, yo creo que es difícil o prácticamente imposible hacer una buena fotografía de algo que no nos interesa o algo que no nos emocione, ¿no? De hecho, yo creo que muchas de esas fotografías que no guardan esa parte emocional son imágenes que normalmente quedan olvidadas en nuestro archivo, ¿no? Que no mueren de alguna manera, ¿no? Para el tema de trabajar la emoción en fotografía, yo soy un fotógrafo que suelo salir mucho al campo solo, ¿vale? Me gusta salir solo. Eso no quiere decir que si salgo acompañado, pues no lo disfrute, también lo disfruta, pero de alguna manera cuando yo salgo con alguien, ¿no? Al campo, me voy a otro sitio. No porque no quiero que vean mis fotos, como hago yo mis fotos ni nada, sino porque yo creo que el autor necesita esos momentos, ¿no? de soledad, de reflexión, donde necesita que los estímulos visuales le lleguen y le digan algo, ¿no?
Y esa manera de la naturaleza de hablarte, ¿no? Es donde reside la emoción, ¿no? Digamos que imagínate, José, que salgo yo contigo a hacer fotos y tú paras en un sitio a hacer una foto y yo me paro donde paras tú y hago la misma foto, ¿no? Pues bueno, estoy, digamos, que haciendo lo mismo que tú, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de salir en soledad está muy bien porque eres como más auténtico, ¿no? A la hora de seleccionar los estímulos visuales. Muy bien. Juan, en un mundo saturado de imágenes digitales, ahora todos pensamos que somos fotógrafos o queremos ser fotógrafos, ¿cómo logras que tus fotos conecten con el espectador a un nivel mucho más profundo? Bueno, pues como he dicho en la pregunta anterior, pues yo creo que a través de, bueno, de esa emoción, ¿no? Que somos cada uno capaces de impregnar cada una de nuestras fotografías, ¿no? Básicamente yo creo que somos capaces de diferenciarnos o que la gente disfrute más de nuestras fotos que de otras, ¿no? En esa saturación, ¿no? Visual que bien dices que no ha dado el mundo digital. Y yo creo que al final el desarrollar una mirada propia, un estilo fotográfico, pues va a hacer que nuestras imágenes de alguna manera sean diferentes al resto, ¿vale? Eso no quiere decir que los demás no tengan su estilo, ¿no? Pero que cuanto más auténtico o diferenciador sea el estilo, yo creo que la gente va a disfrutar o va a buscar más nuestras imágenes que otras, ¿no? Bien, sabemos que eres un gran enamorado de la naturaleza y que incluso combinas tu trabajo en el sector agrícola con tu pasión por la fotografía. ¿Qué importancia tiene esa conexión con el entorno natural en tu trabajo fotográfico? Bueno, pues yo creo que como todos, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros trabajos y, bueno, digamos que el salir a la fotografía en la naturaleza, pues ese momento de, no sé, ese momento de ocio, ¿no? De disfrute y de conexión. Sí es verdad que, bueno, no últimamente, pero bueno, sí, en los últimos años he desarrollado sobre 3 series fotográficas en mi lugar de trabajo y donde trabajando la poesía visual he llegado a representar la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, un poco ligando tu pregunta es que, bueno, digamos que la naturaleza es como una parte de olvidarme de mi trabajo, pero sí es verdad que he hecho algunos trabajos fotográficos donde en mi propio lugar de trabajo, ¿no? Estoy disfrutando de la naturaleza a través de la poesía visual, ¿no? No sé si me explico, pero Sí. eso, o sea, disfruto cuando salgo del trabajo a fotografiar la naturaleza, pero sí es verdad que en algunos trabajos fotográficos he disfrutado de la naturaleza en mi propio lugar de trabajo. Muy bien. Juan, yo sé que eres realmente un enamorado del arte en general. ¿Hay algún fotógrafo o algún artista visual que haya influido especialmente en tu trayectoria? Y voy a ser muy, muy conciso en la pregunta. Dime el nombre de un pintor. Bueno, a mí me apasiona Picasso. Picasso es un pintor que me apasiona por su obra, pero sobre todo por su vida artística, ¿no? Como un pintor ha sabido reinventarse, ha sabido trabajar todos los estilos pictóricos básicamente en busca de nuevas fórmulas, ¿no? Y lo que más me apasiona es que Picasso, bueno, tuvo fases donde tuvo mucho éxito y quizás lo más fácil para él hubiese sido estancarse ahí, ¿no? En su zona de confort y haber disfrutado, ¿no? De la renta o del éxito. Pero no, digamos que cada etapa, pues bueno, fue cerrando y fue evolucionando, probando nuevas cosas. Y bueno, eso al final, claro, al cabo de los años, probando tantas cosas diferentes, pues te hace un cúmulo, o sea, te hace un... que crea con el tiempo un estilo pues muy personal, ¿no? Entonces, lo que más me gusta de Picasso, además de su obra, es esa capacidad de no morir de alguna manera en un estilo concreto y seguir reinventándose con los años. Muy bien. Compromiso. A ver, el nombre de un fotógrafo y de una fotógrafa.
Bueno, siempre me quedo, cuando hablo de fotógrafos, siempre me quedo con fotógrafos nacionales, ¿no? No sé, soy como muy de nuestra tierra y no suelo mirar mucho fuera. Y bueno, para muchos de los que me conoceréis, por ejemplo, Isabel Díez siempre ha sido mi fuente de inspiración. O sea, yo digamos que yo empecé con ella de alguna manera viendo su página web y su obra. Y digamos que Isabel Díez fue un momento importante y de inflexión porque digamos que yo cuando pasé de esa fase de aves, como he dicho al principio, a la fotografía de paisaje, claro, yo empecé a captar el paisaje en su gran magnitud, ¿no? Abriendo el angular, mostrando un poco cómo es ese entorno. Y digamos que la fotografía de Isabel Díez me ayudó a cerrar mucho más la mirada, a coger el macro, el teleobjetivo y capturar pues, el micropaisaje, ¿no? Y bueno, con el tiempo me di cuenta de que iba consiguiendo imágenes que no eran tan evidentes como las que hacía antes. Eran imágenes que quien veía esas fotografías pues se paraba, se detenían a verlas, ¿no? Porque no eran, lo que he dicho, no eran tan evidentes y digamos como que hace que el receptor, que el espectador lo ponga en un momento de reflexión y de pensar qué es lo que está viendo, ¿no? Entonces me gustó mucho esa capacidad de conseguir imágenes abstractas y imágenes mucho menos evidentes, ¿no? Isabel Díez con su maravilloso libro Entre Mareas es una obra que también recomendamos y que realmente podemos disfrutar mucho. Un espectáculo. Bueno, Juan, ha recibido, como hemos comentado antes en la introducción, reconocimientos importantes como el Wildlife Photographer of the Year, el fotógrafo del año de vida salvaje. ¿Y qué significan para ti estos reconocimientos? Yo la verdad es que desde que empecé fotografía he crecido con los concursos, ¿vale? Yo empecé a participar mucho porque creo que se aprende bastante, ¿vale? O sea, yo empecé a participar en los rallies fotográficos de mi ciudad, de los pueblos cercanos, y donde creo que aprendí muchísimo, ¿no? A capturar una serie de temáticas que te obligaba, ¿no? Esa organización y después viendo un poco la mirada de cada fotógrafo, cómo había trabajado esa temática, pues te daba una visión muy interesante, ¿no? Para mí los concursos, bueno, ya con el tiempo empecé a participar en concursos internacionales, ¿no? Y bueno, y yo creo positivamente, yo de alguna manera me quedo en la visibilidad, ¿no? Además del reconocimiento, en la visibilidad de tu nombre, ¿no? Que va rondando un poco fuera de España. Pero también te voy a decir bueno, que los concursos están muy bien, pero que también tienen su peligro. O sea yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un trabajo muy diferente a lo que hacía antes, cuando tenía una racha de ganar muchos concursos. O sea, yo tuve una racha importante de ganar, bueno, y me considero que como que estoy ahora en una fase de consecución de otro tipo de imágenes y que a lo mejor no encajan en esos concursos, y lo que te vengo a decir es que, bueno, que muchas veces también los concursos son peligrosos porque, bueno, puede ser que a tu obra le dé un giro, presentes esas imágenes, no tengan ese reconocimiento y te venga, pues bueno, ese pensamiento, ¿no? De creer que ese trabajo último que está haciendo no vale nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante los concursos, ¿no? Pero intentar no sacrificar, ¿no? Nuestras apuestas personales y nuestro estilo fotográfico por intentar colar una foto en un concurso, me refiero a eso. Muy bien, Juan, pues ya estamos terminando, no te queremos robar mucho más tiempo. Con tu larga experiencia, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere explorar la fotografía artística de naturaleza desde una mirada más subjetiva y personal? Bueno, yo creo que lo primero que hace todo el mundo, ¿no? Hacen los pintores y cualquier artista, lo primero que tiene que hacer es formarse. O sea, tiene que haber una formación inicial de cómo se pinta, de cómo se aprieta un botón de una cámara, ¿no? Tiene que haber una fase académica, ¿no? De aprendizaje inicial. Y
evidentemente, con el paso del tiempo, pues tiene que tener el autor también esa fase de libertad creativa donde cada uno hagamos lo que queramos, lleguemos más o menos al espectador, pero tener esa libertad y salirnos un poco de lo establecido, ¿no? Entonces, bueno, si queremos trabajar una fotografía mucho más artística, pues como su nombre indica, pues qué mejor manera que estudiar la historia del arte, ¿no? Y veremos que en el arte pictórico, pues hubo una serie de vanguardias donde, bueno, digamos que se rompió con el realismo y surgieron una cantidad de estilos que enriquecen la manera de expresarse y que también lo podemos trasladar a la fotografía, ¿no? Entonces, bueno, sintetizando un poco, primero formarse y después, una vez que tengamos todo eso, tener esa fase de libertad, ¿no? Porque tanto Picasso como otros pintores lo hicieron, ¿no? O sea, Picasso, todos los pintores tuvieron una fase académica donde aprendieron a pintar correctamente y después tuvieron esa fase personal, ¿no? De libertad creativa donde cada uno ya empezó a desarrollar su estilo a pesar de los errores y aciertos, ¿no? Entonces, bueno, un poco jugar con esas dos cosas. Muy bien, 2 preguntas telegráficas. Un sueño que haya realizado, Juan. Pues yo la verdad es que me siento un fotógrafo muy afortunado, porque todas las pequeñas metas que me he puesto por el camino las he ido consiguiendo, ¿no? Una de las más bonitas, yo creo que bueno, aquí atrás veis algunos libros, ¿no? En mi biblioteca, y yo tengo muchos libros de fotógrafos que admiro y que he admirado años atrás. Y hoy día me di cuenta que en muchos festivales coincido con ellos y de alguna manera estoy como con ellos, ¿no? Entonces, digamos, como que estoy trabajando con mis referentes y eso es, con el tiempo, eso es muy bonito, ¿no? Bien. Y ahora, ¿y un sueño por realizar? Bueno, pues como te he dicho anteriormente, he tenido gran fortuna de conseguir muchos sueños, porque tampoco me considero una persona como muy ambiciosa, ¿no? A la hora de tener muchas cosas, pero quizá hoy día un gran sueño que tengo es hacer un libro de autor, ¿vale? De mi obra fotográfica, porque como bien has dicho, comparto autoría con David Santiago sobre un libro didáctico, pero como que me pide el cuerpo hacer mi libro de autor, ¿no? Mi libro fotográfico y que, bueno, como he dicho anteriormente, me gustaría que tuviera esas vinculaciones que he dicho entre el invernadero y la naturaleza. Creo que podría ser un libro muy, muy mío, ¿no? Muy bien, Juan, pues la última, además del proyecto que nos acabas de contar ahora de este sueño por realizar del libro, ¿cuáles son tus proyectos actuales y de futuro inmediato? Bueno, uno de los proyectos que estoy trabajando todos los días, básicamente, el tema de los talleres de fotografía, ¿no? Como meter cosas nuevas, buscar sitios nuevos. Y bueno, es algo que está a la orden del día, ¿no? Y que no se va de la cabeza. Otro trabajo en el que sigo, que podéis ver en mi página web, es un proyecto personal que se llama Homenaje al legado visual de Antonio Camollán, que fue un gran amigo fotógrafo que falleció hace 6 años. Y bueno, digamos que su obra ha desaparecido de los medios digitales, como es lógico, ¿no? Y de alguna manera vengo como, bueno, no vengo a suplir, ¿no? Vengo como a rendir un homenaje, ¿no? Y que su obra no muera. Y eso es exhibiendo fotografías que yo aprendí a captar con él, ¿no? Entonces, de alguna manera, muestro un trabajo fotográfico bajo la mirada de Antonio y lo que pretendo es, pues, conservar su forma de mirar, ¿no? Pues muy bien, Juan, pues aquí llegamos al final. ¿Alguna cosa que quieras añadir que no te haya preguntado? La verdad es que me ha parecido una entrevista, yo creo que muy, muy, muy completa, así que no sé, no me viene ahora a la cabeza cosas que se hayan quedado. Pues querido Juan, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros y esperamos tenerte pronto aquí en persona, aquí en La Eliana, para deleitarnos con alguna de tus charlas o algún taller. ¿De acuerdo? Bueno, nada, yo quería también daros las gracias por haber contado conmigo y nada, yo creo que ya te lo dije personalmente, pero bueno, te lo digo públicamente. Enhorabuena por esa exposición que has realizado con Mame, que he tenido la suerte de disfrutarla
y la verdad es que me parece de mucha calidad. Así que, bueno, enhorabuena y trasládaselo a Mamen, ¿vale? Pues parte de la culpa la tienes tú, porque muchas de las fotografías las hice o contigo o cerca de ti. Muy bien. Pues un abrazo muy fuerte, don Juan. Venga, Gracias. igualmente, José, un abrazo. Un abrazo, Hasta maestro. luego. Adiós, hasta luego. Don Ginés Puig. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, primero, ¿de tú o de usted? Tú, por el amor de Dios. Hazme mucho más joven. Pues Ginés Puig, valenciano, socio de Leliana Foto, fotógrafo para mí de nivel medio alto. Simplemente aficionado. Modesto. Oye, ¿podrías contarnos brevemente tu trayectoria en el mundo de la fotografía antes de empezar con el tema del jurado? Cuando me lo estuviste comentando, la verdad es que hice un análisis y la verdad es que recordé desde cuándo tenía la primera cámara, y eso fue cuando tomé la primera comunión, que me regalaron una cámara de aquella época, y desde entonces ha sido algo que ha venido conmigo toda la vida, o sea, nunca me he separado de ella. Primero haciendo tonterías, en segundo lugar vinieron pues la familia, los hijos y toda la historia esa, y bueno, y en mi trabajo, en mi vida profesional, pues la cámara era un tercer brazo que llevaba siempre encima, porque aparte de mi trabajo, pues como comisario de averías, no tenía más remedio que fotografiar las incidencias y fotografiar las averías. Entonces, digamos que algo venía conmigo. Hasta, lógicamente, esas fotografías eran simplemente fotografías hechas en automático, sin ninguna historia, pero ahí me quedó cierta inquietud, y allá en el año 2000, por unas circunstancias de mi vida, pues me metí en un máster de fotografía donde ya profundicé mucho más. En el 2003 terminé, y a partir de aquello, pues digamos que tuve un contacto ya muy directo con el mundo de la fotografía. Llegué inclusive a plantearme el tema profesional, el tema de la fotografía, pero evidentemente no. Y ya decidí que lo mío era aficionado, para aficionados y exclusivamente aficionados, que jamás viviría de la fotografía. Pero bueno, para no meterte en líos, te has metido como jurado fotográfico. Bueno, eso es una consecuencia. O sea, eso es una consecuencia de leer mucho, de asistir a muchos cursos, de interesarme cómo y por qué y para qué sirve una fotografía, de tratar de encontrar el sentido de cada una de las imágenes que han pasado por mi vida. Y bueno, esto me dio cierto adiestramiento para poderme dedicar a ello. Para ser jurado de fotografía no necesitas ningún título, no necesitas absolutamente nada, necesitas ser más o menos conocido y que la gente te llama, pues en clubs y en sitios, pues obviamente de jurado y demás. Ya si empezamos, lógicamente mantienes relaciones con la gente, y bueno, y ahí es donde digamos que vas demostrando hacia los demás que bueno, tus criterios son más o menos válidos a la hora de hacerlo, pero no existe ninguna universidad, pero no hay ninguna entidad que te acredite. Hay una entidad, bueno, sí, me dedicara profesionalmente a ello, y de eso además he estado averiguándolo a raíz de esta entrevista. Bueno, sí, hay una posibilidad, pero son para profesionales, y yo nunca acepto eso, y además tampoco es un título oficial, simplemente, además, de hecho, yo estuve mirando en la web de la Confederación y sigue estando la misma información de hace 15 años. Con lo cual, o sea, no hay. Actualizan, He preguntado a algunos de todo esto, algunos que presumen, lógicamente yo estoy federado y demás, ¿no? Pero algunos que presumen, no, yo estoy colegiado. ¿Dónde? ¿En qué colegio? La verdad no te saben responder dónde están colegiados. Sí, bueno, dicen que están en la Confederación, te dicen que están en otra sociedad de la imagen, pero realmente no hay nada arreglado ni nada claro en esto. Realmente es el prestigio de uno mismo el que te da cierto valor para poder estar ahí. Ya. Oye, ¿qué aspectos valoras más tú al evaluar una fotografía? Primero, el impacto, o sea, eso es importante. Si una fotografía no te dice nada, no vale la pena ni analizarla. De entrada, que tenga algo, que algo te haga pum, y te dice, pues una chispa. Aquí hay algo, aquí vale la pena mirarlo, si no, pues la verdad es que no. Nada. Que no. De hecho, pues cuando hay muchas fotografías presentadas en un concurso, lo primero que se hace es
un muestreo y desde las que no impactan ya, o sea, esas ya ni siquiera se llega a valorar, pero no es posible. Afortunadamente los concursos donde he participado mayoritariamente siempre han sido pues de 40, 50, 100 obras como mucho, con lo cual tampoco eres tan... No cortas tan rápidamente. Claro, yo sé de concursos que puede haber 1.000, 2.000, 3.000, con lo cual sería imposible analizar tanta cantidad. Oye, ¿para ti crees que la técnica pesa más que la emoción o el impacto? Bajo ningún concepto. Primero que nada la emoción y después ya entras a analizar la técnica. No es una cosa delante de la otra, o sea, es así. Primero la emoción. O sea, primero filtro para ti la emoción, el impacto inicial. Si no hay emoción, no hay fotografía. ¿Manejas distintos criterios cuando evalúas una fotografía dependiendo de la temática de la fotografía? Hombre, esto es lo mismo que llevar unas gafas para sol y unas gafas para el tema. Nadie sabe de todo. Cada uno tenemos una preferencia en la vida y cada uno nos gusta. Tenemos cierto interés en ver un tipo de fotografías, pero bueno, muchas veces, como son cosas pequeñitas, pues tienes que actuar en todo. Y yo tengo una norma ética, y es que si no entiendo de algo, no entiendo esa fotografía, yo me abstengo de entrar en ella. O sea, hay gente que se mete en camisas de 11 varas, yo por mi vergüenza torera no me meto ahí. Si yo no entiendo algo, no entro ni a valorarla, porque no soy persona adecuada. Debe ser así. Oye, ¿piensas que sería bueno crear una figura de un jurado específico según la temática? Sí, y rotundamente sí, eso sería fantástico. O sea, yo, si me gusta el paisaje, pues no tengo ni idea. Bueno, no estoy habilitado para hablar, pues no sé, de retrato. Sí, podemos dominar, pero no llegamos nunca a ser especialistas de nada. Lo lógico es que todo el mundo fuera especialista para el tipo. Esto en los concursos grandes, internacionales y demás, sí lo está, pero claro, en los concursos donde nosotros nos metemos, pues realmente no. Oye, en los tiempos de ahora, en los que estamos viviendo de inteligencia artificial y esto cómo va avanzando, ¿cómo ves el papel de la autenticidad de una fotografía? Bueno, yo creo que hay algo que no es sustituible, que es la pasión, lo que puedas transmitir en una fotografía. A fin de cuentas, una fotografía es representación de un momento único que el fotógrafo quiere transmitir, no hay más. Es la inteligencia artificial, lógicamente, con los algoritmos no es capaz de hacerlo hoy. Ayer concretamente estuve leyendo un artículo que salió una nueva herramienta de inteligencia artificial que ya es capaz de tener sentimientos. Esto me asusta, pero bueno, mientras esto no ocurra, yo creo que no es posible. Lo lógico es que si yo utilizo inteligencia artificial para mostrar una imagen, lo lógico es que diga que está hecha con inteligencia artificial. ¿Que nos pueden engañar? Evidentemente nos pueden engañar, pero yo creo que de momento la inteligencia artificial, a no ser que lo que ayer estuve leyendo sea cierto, es incapaz de mostrar más sentimientos como lo mismo que hace un humano. Normal. ¿Tienes algún consejo para quienes están aficionándose a la fotografía y deseen participar en algún concurso? Bueno, eso siempre te lo preguntan. Entonces, yo ahí me cojo a lo que los grandes gurús del tema pues van diciendo. Entonces, hay unos consejos básicos que además los tengo aquí escritos para no olvidarme de ninguno. Primero que nada, leer detenidamente las bases del concurso. Aunque sea un rollo, hay que leérselas, porque tú tienes que saber a qué concurso vas y por qué vas y cuáles son las condiciones de ese concurso. Es bueno siempre mirar los ganadores anteriores, cosa que nosotros hacemos con mucha frecuencia. Miramos siempre todo lo anterior. Buscar emociones, no buscar el postureo. Las cosas que se preparan para hacer la fotografía pues son menos valorables que lo que sale instantáneamente. Evidentemente no copies, sé tú lo que quieres hacer, no copies absolutamente nada, cuida siempre la presentación. No solamente es bueno hacer una fotografía, sino presentarla en condiciones. Siempre eso es importante. Significa buen papel, buena impresión, buena presentación general del tema. Participar para aprender. Yo invito a todo el mundo que participe en concursos, además es verdad, y sobre todo
que participen y que no lloren después cuando pierdan. Todo el mundo hemos empezado y todo el mundo hemos perdido, y hemos perdido muchas veces. Si no te metes, jamás podrás saber si es bueno o es malo, si eres bueno o no eres bueno, si creas sensaciones o no las creas. ¿Y qué esperas encontrar en la próxima generación de fotógrafos? ¿Qué van a traer de nuevo o qué se está perdiendo? Yo diría 3 palabras concretas: originalidad, ética y emoción. Esto, digamos, que es el ABC de cualquier fotógrafo. Si las nuevas generaciones son capaces de que las fotos, a pesar de que sean muy guapas y que sean muy bonitas y que tengan una buena presentación, no dicen nada, no sirven de nada. Lo lógico es que las nuevas generaciones lo que tengan sus fotografías que digan algo, porque es lo primero que se mida, la impresión. Pues nada, ahora por último te voy a poner en un compromiso, que valores una fotografía como jurado. Nosotros sí, lo veremos aquí en la esquina de la pantalla. Muy bien. Mientras... Bueno, ya me la pasaste y lógicamente yo normalmente suelo tomar nota siempre. Lo que pasa es que mi letra la entiendo yo y a veces ni tan siquiera yo, por lo cual me vais a permitir que lo tenga por escrito para no olvidarme de nada. Venga. Yo lo primero que hago es ver si la fotografía me gusta o no me gusta. Si me gusta, opino. Si no me gusta, ni opino. Acabó. Para mí es importante que la fotografía lleve un título, en este caso no lo lleva. Un título porque me ayuda a ver, nos ayuda a todos, a ver realmente qué es lo que el autor quiere fijar, ¿no? Transmitir. Bien, yo opinando de esta, yo describo esta fotografía, describo yo, que no soy el autor, evidentemente. Bueno, me la pasaste sin tomas. Bueno, yo ya he visto que son 39 milímetros, un F5, un 1.50 y tiene un ISO 400 para tomar esa fotografía. Claro, esos temas técnicos son importantes tener en cuenta. Bien, la imagen muestra un hongo blanco en un entorno natural creciendo sobre un tronco cubierto de musgo. Está fotografiado desde un ángulo bajo, destacando la forma y textura de su sombrero. El fondo desenfocado crea un ambiente boscoso, sereno, etéreo y con predominio de verdes. Esta es mi definición de la fotografía. Yo, en ausencia del título por el autor, la intención tuya o la intención de quien la hizo parece ser un interés en destacar la belleza y la fragilidad de un detalle natural poco visible a primera vista, evocando un tono contemplativo y silencioso. La intención parece más bien estética que documental, poniendo énfasis en la textura, la forma y el contraste. Aunque no hay especificaciones de propósito final, encajaría bien dentro de la fotografía de naturaleza en un entorno artístico más que científico. Vale. Analizo ahora lo que es técnicamente la fotografía. La velocidad de obturación 1.50 es algo arriesgada para este tipo de fotografía. Aunque no hay trepidación visible y aparente, la velocidad de 1.50 en un plano tan cercano, posiblemente a pulso, con un 39 milímetros, roza el límite de la estabilidad, para tener en cuenta. La profundidad de campo es ligeramente justa también. Las láminas del hongo están bien enfocadas, pero que hay una transición rápida hacia el desenfoque del tallo y la base del hongo, lo que resta fuerza estructural a la figura. Composición ligeramente centrada, aunque el hongo no está totalmente centrado, su posición tiende a la zona media. La iluminación plana en algunas áreas, la luz es suave, adecuada, pero podría haber algo más de modelo lumínico. En su estado actual, la parte superior del sombrero carece de volumen. Posible exceso de fondo luminoso en la esquina derecha. La parte superior derecha del fondo tiene puntos de luz desenfocados, bucket, que distraen algo la atención. Aunque no son graves, si se hubiera suavizado ligeramente en la edición, habría dirigido más la mirada hacia el hongo. Esa parte de ahí te distrae un poco. La edición, en mi criterio, parece mínima o muy natural. Los colores no están sobresaturados y el contraste es equilibrado. Posiblemente se aplicó un leve ajuste tonal que respeta la fidelidad cromática. Esto es lo que yo analizo dentro de esa fotografía, porque me ha interesado, porque me ha gustado, y bueno, y tengo que decir algo. Lógicamente hay que valorarla, porque en un concurso se valora. Entonces, yo tengo mi propio criterio, cada uno tiene todos son... hay grandes gurús que digamos que tienen sus métodos y todos nos copiamos de esos gurús, pero lo hacemos más o menos a nuestro estilo. No hay una regla exacta. Entonces, yo suelo calcular, como la mayoría,
una fotografía con 100 puntos, donde hay puntos que suban y puntos que restan. Entonces se valora, lógicamente, el impacto ya está valorado porque por eso se está haciendo. La composición, yo le doy 18 puntos de 20 que podría dar en la composición. Tiene una buena aplicación, aunque un poco desviada de la regla de los tercios, perdón. El tronco diagonal crea dinamismo, el fondo suave no distrae. Enfoque y nitidez. El hongo está perfectamente enfocado, las láminas se ven con gran calidad, nitidez excelente en el plano principal. Ahí. Exposición. La luz suave que realza la textura húmeda del hongo sin áreas quemadas ni sombras cerradas. Ahí le doy 17 de 20. Color y atmósfera. Tonos verdes y brillantes y naturales. El blanco del hongo resalta armoniosamente. Le doy 13 puntos de 15. Originalidad del punto de vista. Enfoque desde abajo que revela la estructura del hongo. Perspectiva poco común. 12 de 15. Postprocesado. Ajustes sutiles y naturales. Buen manejo del contraste y desenfoque. 8 sobre 10. Y ahora viene la parte que no te gusta. El encuadre, aspectos negativos. El encuadre podría beneficiarse más de un espacio de la parte superior izquierda para mayor equilibrio visual. Por eso te quito 2 puntos. Ligeros brillos sobreexpuestos en la parte superior del hongo. Ya das por entendido que esta foto es mía. Bueno, no lo sé, o sea, bueno, de esa fotografía, estoy suponiendo que eres tú, porque una de las cosas que nos gustan, yo creo que a todo el mundo, es hablar con el autor, cuando digamos que te piden explicaciones. Lo estás haciendo. Te piden explicaciones de que, oye, ¿y por qué me has dado estos puntos? Pues mira, esto es por esto. Yo normalmente suelo ser muy transparente con los autores, otros no, otros es lo que hay, porque todos los concursos lo que dicen es que las decisiones del jurado son inapelables, ¿no? Bien. La exposición, ligeros brillos sobrepuestos en la parte superior del hongo que resta un detalle fino. Ahí le he quitado 2 puntos. Color, balance de blancos, falta un leve ajuste para realzar aún más la atmósfera. Quizás un matiz más cálido. Posiblemente tenías que haberle dado algo más de color, de calidez. Te quito 2. Si bien es efectiva la creatividad general, es efectiva, la escena sigue siendo un motivo habitual en fotografía de naturaleza. Te quito 3 puntos. Postprocesado, leve carencia de microcontrastes o de claridad en el musgo que podría mejorar con una edición localizada. Ahí sí sería bueno a lo mejor utilizar un poco la inteligencia artificial para que te regenerara esa zona. De ahí te quito 2. Y la nitidez local, parte del tallo del hongo ligeramente fuera del foco óptimo. La parte de arriba. Efectivamente. Total, yo te quito 13 puntos de los 87 que te daba en lo positivo y te dejo esta fotografía con un 74 sobre 100. Pues has ganado un amigo y el mundo de la fotografía. Ha perdido un gran fotógrafo. Porque ya dejo de hacer fotografías. No, para nada. No, lo que pasa es que es bueno que se conozca cómo se evalúa. Cada uno hace lo suyo, pero bueno, si tú sabes más o menos cómo te evalúan, pues ya sabes un poco decidir qué es lo que es bueno presentar y lo que no es bueno presentar, aunque cada jurado es un mundo totalmente diferente. Hay jurados que lo que quieren es tirarlo rápido, ir a por los regalos y poco más, ¿no? Pero bueno, hay gente, como en mi caso, que no me dedico profesional al tema, sino simplemente como aficionado y para aprender cada día más, pues digamos que lo hago por simple altruismo y porque me divierte y punto. Nos alegramos de ello. Ginés, muchísimas gracias por participar en los programas de Liliana Foto y te deseamos lo mejor para ti. Pues muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa.